Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Jimena Cortés y hoy seré su profesora de nivelación cero de la clase número 6 correspondiente a álgebra básica. Bueno, el término álgebra tiene su origen del latín, el cual a su vez proviene de un vocablo árabe que se traduce al español como reducción o cotejo. El álgebra es la rama de la matemática, la cual se utiliza para traducir el lenguaje cotidiano al lenguaje matemático, que es el de letras. Y de esta manera, resolver fácilmente diferentes problemas que se nos puedan ir planteando. El álgebra es uno de los pilares básicos sobre los que se construye la matemática, por lo que el conocimiento de sus principios es fundamental para el estudio de todas sus ramas y aplicaciones. Veamos entonces algunos conceptos importantes dentro de esta materia. Tenemos la expresión algebraica. Este es un número o una letra o una combinación de números y o letras por medio de una o más operaciones, es decir, suma, resta, multiplicación y o división. Veamos algunos ejemplos. Entonces tenemos el 4, sería una expresión algebraica, a más b también, x más y menos 3, y todas estas expresiones que ven acá corresponden también a expresiones algebraicas. Otro concepto importante que se menciona en su guía, la cual está en aula virtual, es el término. El término es un número o una letra o una combinación de números y letras por medio de la multiplicación o división o ambas operaciones juntas. Ojo acá, no hay ni suma ni resta en un término. Veamos algunos ejemplos. El 7, AB y todos estos términos corresponden a la definición. ¿Se dan cuenta que acá, por ejemplo, x más y, que es una expresión algebraica, tiene cuántos términos? Tiene 2 términos. Y esta tiene 1, que sería 5x cuadrado partido en 6. Acá hay 6 partido en y es otro término porque están separados por suma. Y acá una resta. Y todo esto, 5x cuadrado y cubo, también es un término. Entonces, toda esta expresión algebraica que vemos arriba tiene 3 términos. ¿Cuáles son las partes de un término? Veamos un ejemplo en menos 5b cuadrado. Tenemos que el menos es el signo, el 5 es el factor numérico y el b cuadrado sería el factor literal. Entonces veamos unos ejemplos. Ponle pausa al video y dime cuál es el factor numérico y factor literal de cada uno de los términos que aparecen en esta tabla. Pon pausa y una vez que los tengas resueltos, comprobemos. Acá el factor numérico sería menos 5. Bien. ¿Y el factor literal? ¿Y en este caso? ¿Cuál sería el factor numérico? ¿0? No. ¿1? Sí. El 1 está acompañando a este término y no se coloca. ¿Y el factor literal? Las letras dijimos, ¿verdad? X y elevado a 4. Y acá el factor numérico, ¿cuál sería? Si tengo un signo negativo ahí, menos 1. Y el factor literal, todo lo demás, ¿verdad? Y el factor numérico de menos 2 sería el menos 2, ¿correcto? Y el factor literal, acá el factor literal puede ser cualquier letra elevado a 0. Yo acá en el ejemplo puse a elevado a 0, porque cualquier número o cualquier letra elevado a 0 es 1. Veamos la clasificación de las expresiones algebraicas según su número de términos. Tenemos los monomios, que son aquellas expresiones algebraicas que poseen un solo término. Algunos ejemplos los pueden ver acá.
También tenemos los binomios, que son aquellas expresiones algebraicas que poseen dos términos. Veamos también algunos ejemplos. También tenemos los trinomios, que son aquellas expresiones algebraicas que poseen tres términos. Y acá podemos ver los ejemplos. Un término, dos, tres. Tres términos, ¿verdad? Y tenemos los polinomios, también llamados multinomios, que son aquellas expresiones algebraicas que poseen dos o más términos. Por lo tanto, los binomios y trinomios también son polinomios. Y veamos algún ejemplo. Entonces acá tenemos un trinomio, 1, 2, 3, tres términos. Trinomio y también se llama polinomio o multinomio. Acá tenemos dos términos, AB más A, sería un binomio y también un polinomio. Y acá también hay un ejemplo de un término, 2, 3, 4, 5, polinomio. Veamos la evaluación de las expresiones algebraicas. El valor numérico de una expresión algebraica es el resultado que se obtiene al reemplazar en una expresión algebraica dada el factor literal por los valores que se les va a ir designando y luego efectuar la operatoria indicada. Veamos entonces un ejemplo. Dice para x igual 3, y igual 2, z igual a menos 5, obtener el valor numérico de la siguiente expresión algebraica o 1, 2, 3, o trinomio o polinomio o multinomio. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Reemplazar la x por el valor numérico que me da acá el ejemplo. Sería 5 por 3 menos 4 por, abro paréntesis, 2 elevado a 3 más 3 por menos 5. Y tendríamos esto. 5 por 3 es 15, menos 4, 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, más por menos, menos, y tenemos 3 por 5, 15. Resuelvo 2 por 2 por 2 es 8, ¿cierto? Entonces bajo el 15, me quedaría menos 4 por 8, menos 15. 15 menos 32 menos 15 serían 32. Menos 32, conservo el signo del número mayor. Ahora pon pausa en el video y resuelve este ejercicio y después compruebas. ¿Lo resolviste? Si aún no lo resuelves, recuerda colocar pausa. Una vez que los tengas resueltos, resolvamos y comprueba. Sería 2 por menos 3 porque el C vale menos 3, el A vale 2. Más 3 por C, el C vale menos 3, bajo el menos, abro paréntesis, 2 por A, el A vale 2, bajo el menos, 5 por B y B vale 5. Resuelvo. 2 por menos 3, más por menos, menos 6, ¿verdad? Más 3 por menos 3 es menos 9, bajo el menos, 2 por 2, 4, menos 5 por 5, 25. Menos 6 más menos 9, signos iguales, sumo, conservo el signo, menos 15, bajo el menos, 4 menos 25. Signos distintos, resto, conservo el signo del número mayor, que sería 25, por lo tanto sería menos 21. Menos 15, menos por menos más, 21. Menos 15 más 21, 6. Si tienes dudas con la reducción de términos, te voy a dejar un link debajito en los comentarios para que ingreses a otra clase donde enseño esta parte paso a paso. En su guía, que tienen que tener descargada, van a tener esta tarea para desarrollar en casa. Después vamos a subir en el foro el desarrollo de esta guía para que puedan comprobar sus resultados. También tienen esta tarea para desarrollar en casa.
Y veamos ahora los términos semejantes. Dos o más términos son semejantes si poseen el mismo factor literal, es decir, tienen que tener la misma letra y mismo exponente también. Veamos algunos ejemplos. Estos términos de acá son semejantes porque solo me importa el factor literal. El factor numérico no tiene que ser igual. Sí, la letra y el exponente tiene que ser igual. Acá tengo a cuadrado, este término de acá tiene a cuadrado, b, b y b. Por lo tanto, son semejantes. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa con estos términos? ¿Son o no semejantes? ¿Qué piensas tú? ¿Sí? No son semejantes. ¿Por qué no son semejantes? Porque este m cuadrado, acá hay m cuadrado, pero acá hay m cubo. Estos dos hasta el momento están siendo semejantes. Pero acá tengo un n que está elevado a 1 y no se coloca. Y acá tengo n elevado a 3. No son semejantes, ya que cambian los exponentes del factor literal. Entonces veamos la reducción de términos semejantes. Dice que es una operación que consiste en reducir a un solo término dos o más términos semejantes. Para ello se operan los factores numéricos y se conserva el factor literal común. Entonces, como primer ejemplo tenemos al reducir esto. Nos fijamos que todos los factores literales son iguales, que es x elevado a 1. Entonces puedo hacer la suma, 10 menos 23 más 7 menos 1 más 12, que es 5, y conservo el factor literal común, que es x. Por lo tanto, el resultado sería 5x. Y para este, ponle stop y escríbelo en tu cuaderno para que después compruebes. ¿Ya lo resolviste? Ponle stop y resuélvelo. Una vez que lo hayas resuelto, comprueba tu resultado. 5 menos 17 más 1. Todos los factores literales son iguales, a cuadrado y b. Entonces puedo sumar y nos da menos 11. Conservo el factor literal, menos 11 a cuadrado b. Si tienes dudas, recuerda que puedes preguntarnos en el foro y algunos de nosotros, de los profesores, te vamos a contestar a la brevedad. Al ver qué pasa cuando hay términos semejantes de distinta clase, tengo que reducirlo por separado y resolver. Veamos un ejemplo. Al reducir acá, veo que tengo x como factor literal, acá también tengo una x y acá también, pero también tengo términos con otro factor literal y tengo términos sin factor literal. Entonces tengo que ir agrupándolos. El 15 que tiene el x, 12 también tiene x y acá que sería un 1. Entonces resuelvo eso y nos daría 4. Ahora con las y. Entonces ya teníamos 4x porque conservo el factor literal. Después con las y tenemos acá el menos 9, el menos 3 y el más 5. Sumo, nos daría menos 7. Conservo el factor literal, sería menos 7y. Y finalmente los que no tienen factor literal, que sería el 15 menos 3 más 7, 19. Y este sería el resultado de la reducción algebraica de esta expresión algebraica, que sería un polinomio. Ahora ustedes, ponle pausa al video, resuélvelo y luego comprueba. Una vez que ya lo resolviste, comprueba tus resultados. Si tuviste alguna duda o no llegaste al mismo resultado, recuerda comentar en el foro y nosotros te vamos a guiar y a ayudar. Coloca nuevamente pausa en el video y resuelve este ejercicio.
Una vez que ya lo resolviste, puedes continuar viendo el video. Comprueba tus resultados, cuidado con los signos. Recuerda que si tienes problemas con reducción de signos, puedes ver mi video que voy a dejar en los comentarios de este video de clase 6. ¿Sí? ¿Llegaron al resultado? Bien. Y ahora ese ejercicio, no se asusten con las fracciones. Si tienen problema de suma de fracciones, pueden buscar el video de la clase racionales para poder resolverlo. Ponle pausa al video, resuélvelo y ahora comprueba una vez que ya lo hiciste en tu cuaderno. Busco los términos semejantes y sumo. Nos da 1. El 1 no se coloca. Nos quedaría x cuadrado ahí. Conservo el factor literal. Ahora busco otros términos semejantes y los sumo y nos da 1/2. 1/2 xy. Y los que no tienen factor literal nos da 3 partido en 12 y eso se puede simplificar y nos daría 1/4. Ya. Esta tarea es para desarrollar en casa, también son reducción de términos semejantes. Recuerda que si tienes dudas la vas escribiendo en el foro y nosotros te vamos a ir contestando a la brevedad. Y esa también, que es una tarea para desarrollar en casa, que es uso de paréntesis. También puedes encontrarla en mi video si tienes dudas de cómo resolverlo. Recuerda que siempre se resuelve del paréntesis más interior hacia el exterior. Ahora, realiza las tareas propuestas. Si tienes dudas, ya sabes que puedes pedir ayuda en el foro. Que estén muy bien. Chao.